9 de la mañana, 3 minutos. Comenzamos con nuestra primera entrevista de esta mañana. Recibimos al presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, el doctor William Rosa, para hablar, de cuál es la situación de las fiscalías en todo el país. ¿Están los recursos necesarios para poder llevar adelante las investigaciones que tienen en carpeta? De todos estos temas dialogaremos esta mañana. Bienvenido, ¿cómo anda? Buenos días, ¿cómo les va también? Bueno, hicieron un recorrido por el interior del país, por las fiscalías. ¿Con qué se encontraron? Bien, nos encontramos con un panorama de escasez de recursos, del soporte de la Fiscalía. La Fiscalía es una institución que a partir del nuevo código tomó un rol preponderante en las investigaciones penales y para ese rol preponderante no se dieron los recursos necesarios. Esto en toda Latinoamérica, en donde se aprobaron códigos acusatorios y la Fiscalía tomó este rol protagónico, vino con los recursos correspondientes para que esta institución afronte esas tareas nuevas que la ley le encomendó. No sucedió lo mismo aquí en Uruguay y las tareas se llevan adelante en base al esfuerzo continuo de todos los funcionarios de la Fiscalía y de todas las instituciones que trabajan con la Fiscalía en la realización de la investigación penal y de la litigación de los casos penales, pero ya venía siendo hora desde el momento cero que el sistema político, que el Estado tome en cuenta la necesidad de reforzar, de fortalecer esta institución, sobre todo porque el enlentecimiento de la tramitación de algunos casos, la demora en la tramitación de algunas causas repercute en los ciudadanos que tienen que pasar por el sistema de justicia, en las víctimas, en las personas que son imputados y que pasan mucho tiempo en la incertidumbre de saber qué va a pasar con su caso, en una víctima que hace una denuncia y que por esta sobrecarga laboral que hay en las fiscalías no se puede dar la respuesta suficiente. Entonces creo que es hora que el sistema político lo tome en cuenta y se dispongan las medidas necesarias para ello. Me da el puntapié para hacerle una consulta que quería realizarle y tiene que ver con justamente el sistema político, porque esto no se aprobó en este gobierno, fue en el anterior, con el apoyo de todos los partidos. ¿Se olvidó el sistema político que para cambiar esto había que poner más dinero? ¿Más recursos por lo pronto? Evidentemente sí, y creo que es una tendencia a creer que en la solución legislativa, a creer que con la aprobación de una normativa, de una ley, con eso está solucionado el problema. Y las leyes sirven como un marco programático, pero que hay que dotar de los recursos suficientes. Pasa con la ley de género y los juzgados especializados que se habían pensado. O sea, como no hubieron los recursos, al no estar los recursos suficientes, no se pudieron instalar. Ahora se está dando la instalación. Esa instalación de juzgados también requiere la instalación de fiscalías para que se trabaje en ese sentido. Pensar que en el juzgado especializado de violencia basada en género que existe hoy día en San Carlos, hay una sola colega ahí trabajando con respecto a ese juzgado que tiene las causas en esta materia tan sensible de todo el departamento de Maldonado. Ahí está. En Uruguay estamos acostumbrados a que los organismos del Estado y los trabajadores, los funcionarios reclamen más recursos porque siempre son cortos y siempre hay otra mirada también de cómo distribuirlos, ¿verdad? Pero para que la gente sepa, ¿en qué se materializan las fiscalías o cuáles son las situaciones más complicadas en las fiscalías de diferentes puntos del país? Eso es importante destacar, porque estamos en un plano real y hay un plano ideal, pero para llegar a ese plano ideal hay que ir a un plano posible, o sea, las posibilidades del Estado de disponer presupuesto para atender, en este caso, a la Fiscalía General de la Nación. Es inminente la creación de fiscalías en aquellos lugares en donde hay turnos únicos, la creación de los cargos fiscales en ese sentido. Nosotros conversábamos con colegas de Paraguay, estuve en Paraguay hace poco con un hecho trágico, la muerte, el asesinato de un fiscal por parte del crimen organizado. Como integrante de la Federación Latinoamericana de Fiscales estuve en Asunción acompañando a los colegas y ahí conversábamos respecto de la situación de las fiscalías, el Ministerio Público de Paraguay. Y ellos, al hacer el comparativo, que esto siempre se hace en estas reuniones, me decían que en Paraguay hay 450 fiscales, en Uruguay hay 350 fiscales. En Paraguay la población es de 7 millones, en Uruguay 3,5 millones. Entonces dije, bueno, en realidad en cantidad de fiscales no hay tanta diferencia.
La diferencia está, y me decían ellos, que el Ministerio Público de Paraguay tiene 4.500 funcionarios para auxiliar, para colaborar en la tarea de los fiscales. En Uruguay son 350 funcionarios en ese mismo sentido. O sea, la Fiscalía de Uruguay tiene menos de 700 funcionarios. ¿Eso afecta la calidad? ¿Se está investigando menos? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, se hace lo posible y más. Pero lo cierto es que si queremos una fiscalía más eficiente, si queremos una mejor calidad del sistema de justicia, tenemos que entender que hay que proveer de los recursos suficientes. No es solo creación de fiscalías y de cargos fiscales, eso lo tenemos que entender también. Es también la creación de los soportes en el sentido de funcionarios administrativos que auxilian a los fiscales, especialistas técnicos para la unidad de víctimas y testigos, psicólogos, trabajadores sociales, para fiscalías especializadas, por ejemplo, una fiscalía que atienda lavado de activos. Es necesario que esa fiscalía tenga el auxilio de gente especializada en temas contables, porque si no, después el fiscal se tiene que enfrentar a una inmensidad de documentación que no sabe ni cómo abordarla, porque el conocimiento del fiscal es el conocimiento del derecho penal, y no de temas contables que va a necesitar el auxilio de una persona especializada en ese sentido. Entonces hay que pensarlo no solo desde el punto de vista de los fiscales, sino desde el punto de vista institucional. ¿Falta ese recurso en la Fiscalía de Lavado de Activos? Bueno, la Fiscalía de Lavado de Activos no está creada, no hay, o sea, pero se va a crear. Los lavados de activos se persiguen hoy día a nivel nacional por parte de las fiscalías de estupefacientes, con la cantidad de trabajo que tienen las fiscalías de estupefacientes y con la política criminal que se tiene en cuanto a estupefacientes, diseñada en una política criminal que persigue el narcomenudeo, el microtráfico. Entonces, esa cantidad de trabajo que tienen las fiscalías de estupefacientes hace muy difícil abordar lo que es el trabajo de lavado de activos, que requiere otras investigaciones de más alientos, mayores proyecciones y colaboración de gente con experticia en el tema contable, que hoy la Fiscalía no lo tiene. Hoy no tiene esos recursos de técnicos especializados en estas materias que puedan colaborar con el trabajo de los fiscales. Recién mencionó al pasar las fiscalías de turno único. Eso es una problemática que se está registrando principalmente en algunas localidades del interior del país. Contémosle a la gente qué es una fiscalía de turno único y qué implica para esos trabajadores, sobre todo pensando en el efecto que puede tener en la población, ¿no? Cuando es una investigación propia que se tiene que llevar adelante. Las fiscalías de turno único hay en 12 ciudades del interior del país. En esas ciudades hay un solo equipo fiscal para abordar todo lo que sucede ahí. Ese equipo fiscal está todo el mes de turno en esa localidad, y esto es importante. O sea, trabajan de lunes a lunes. Esto es importante, esa es la realidad, porque el trabajar en estas dinámicas de trabajo implican que los funcionarios respondan a la urgencia. Cuando hay personas detenidas, cuando hay órdenes de detención, los fiscales no pueden, se les dificulta hacer otra cosa, porque que una persona esté detenida empieza a correr un plazo de 24 horas, de 20 horas ahora, porque la policía tiene 4 horas para avisar a la fiscalía que hay una persona detenida, o sea que el plazo de 24 horas disminuye. Y también hay que contar que los juzgados están abiertos, sobre todo en el interior del país, en determinado horario. No es como acá en Montevideo, que de 8 a 20 están abiertos los juzgados penales. Entonces, todo eso impide que la fiscalía pueda desarrollar otras investigaciones que no sean la urgencia. Entonces es necesario que haya un equipo fiscal encargado de la urgencia, de la flagrancia, y otro equipo en ese tiempo esté encargado de las investigaciones que requieren más aliento. Pensemos en los abusos sexuales. Ahí está, yo le quería preguntar, ¿qué está pasando en las fiscalías de delitos sexuales, de violencia doméstica, que bueno, han dado tanto que hablar en las últimas semanas? Bueno, pensar que los delitos sexuales y la temática de violencia de género requiere investigaciones que son más especiales, sobre todo porque los estándares para formalizar una investigación, para lograr una condena, muchas veces dependen de una sola evidencia o de solo un medio probatorio, que es el testimonio de la víctima, y eso complementarlo con pericias psicológicas, pericias psiquiátricas, determinados abordajes. Entonces,
para que esas investigaciones se puedan llevar adelante es necesario que se tengan los recursos, si no, lo que pasa es que esas investigaciones se enlentecen aquí en Montevideo, que hay 8 fiscalías especializadas para ello, en delitos sexuales hay 4 fiscalías especializadas para ello. Imagínense en el interior, en donde esos fiscales tienen que tramitar el hurto, tramitar la rapiña, el abigeato, muy común en algunas zonas del interior del país, y aparte dedicar un tiempo a investigar sobre abusos sexuales, que hay muchísimos en el interior del país. En todo el país hay muchísimas denuncias de abusos sexuales y lo que me contestan mis colegas es: hacemos todo el esfuerzo posible, pero a veces nos frustra que pase tanto tiempo y por las necesidades, no solo de la Fiscalía, sino también del ITF, a veces de la Defensa Pública, no poder dar la respuesta debida. ¿Delitos sexuales es el que se lleva la peor parte, digamos, esas denuncias? ¿Son los casos más castigados por esta situación? Sin dudas, porque tiene que ver con una situación sistémica. Cuando escasean los recursos en el Instituto Técnico Forense, la posibilidad de tener una pericia psicológica, la posibilidad de tener una pericia psiquiátrica, que es fundamental para llevar el caso a juicio, cuando escasean en la Fiscalía técnicos de la unidad de víctimas, técnicos para la unidad de testigos, cuando los equipos fiscales están menguados porque hay vacantes, porque las fiscalías no están completas las vacantes, cuando no hay funcionarios administrativos en la fiscalía, lo que repercute en esas investigaciones que necesitan que los fiscales se sienten, que las miren, porque ¿qué van a hacer esos fiscales que están menguados en cantidad? Van a abordar la persona que está detenida, la orden de detención que solicitaron, la orden de allanamiento que se hizo. Rosa, ahí la guía que propuso la unidad de víctimas de Fiscalía es fundamental para ese trabajo, teniendo en cuenta esta situación, esta coyuntura de faltante de personal. Sin dudas que no solo la guía, sino también el trabajo de la unidad de víctimas es fundamental. Por eso nosotros hemos bajado a tierra el discurso de la necesidad de recursos para que la gente entienda que no es que simplemente queremos que se creen más fiscalías, más fiscales para hacer menos los fiscales, sino estamos pensándolo desde la óptica institucional y desde la óptica de política de Estado en cuanto a sistema de justicia. ¿Qué van a pedir entonces en rendición de cuentas concretamente? Bueno, nosotros ahí estuvimos una reunión con el fiscal de corte a los efectos de ver qué era lo que iba a pedir la Fiscalía. Hay bastante compatibilidad entre lo que va a solicitar la Fiscalía, la institución, y lo que nosotros desde la Asociación de Fiscales tenemos a solicitar, pero ahí hay una cuestión que tiene que ver con la eliminación de los turnos únicos y la creación de cargos fiscales suplentes para cuando hayan vacantes, que nosotros vamos a abordarlo. También hay una reivindicación. Pensar que nosotros como fiscales, a pesar del cambio en la dinámica de trabajo, no hemos reclamado por aumentos salariales ni nada por el estilo. Simplemente en cuanto a lo salarial, hemos reclamado una equiparación salarial entre funcionarios que realizan la misma tarea y por un desfasaje histórico perciben un salario diferente, que son los fiscales adscriptos y los fiscales adjuntos. Pero es la única cuestión salarial que al momento, y en esta situación también delicada del país, es lo que vamos a reclamar. ¿En incremento entonces presupuestal cuánto se va a pedir en números? Bueno, ahí en lo que nosotros estamos solicitando, la proyección la tiene la Fiscalía, los números los tiene la Fiscalía, y ellos proveyeron al Ministerio de Economía y Finanza todos los números. Hay que decir que significativamente en números presupuestales no es un número significativo lo que necesita la Fiscalía. Eso es importante decirlo, porque después, entre tantos millones y cifras que en lo individual, que lo pensemos cada uno, que lo piensa la gente en su casa, son cifras exorbitantes. Cuando pensamos en términos de presupuesto, no son cifras importantes las que requiere la Fiscalía para funcionar mejor. Muchas gracias, doctor. Por favor. Cerramos por aquí la entrevista con el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, el doctor William Rosa. Ya son las 9 de la mañana, 18 minutos.